Siempre me dicen, uy, ya va a empezar la nena, uy, va a empezar la mujer y todo el vienes, pero pues ya con eso tengo y Sí, está pues chido, es lo que me gusta. ¿sí? Entonces ya pues, a partir de ahí modifiqué eso y empecé a decir, pues bueno, si Dios me ama, pues yo también quiero amarlo. ¿Y cómo puedo hacer para amarlo? Pues voy a conocerlo. Y empecé yo a estudiar la Biblia, empecé a meterme un poquito más al conocimiento de todo lo que es la doctrina. Nada más que tuve unos problemas ahí en San Antonio. Cuando empecé a ver todo eso, bueno, cuando yo tuve ese encuentro con Dios, dije, voy a servir en donde yo pueda. A mis capacidades, pero voy a servir en donde yo pueda. Y yo todavía era emo, todavía me vestía emo. Entonces, de repente empecé a ir a la semana juvenil a servir. De repente empecé a servir en retiros. De repente empecé a servir en cualquier cosa que se me apareciera encima. Ajá. Fácil, fácil. Estaba como 5 horas al día allá en San Antonio y Sí, me sí. empezaron a conocer muchos. Ajá. Entonces, y me acuerdo que en un retiro yo estaba en unas comisiones, pero me metí como en 7 más comisiones ahí en el retiro. Entonces, realmente yo no estaba tirando barra. Entonces, ahí me escautearon, por decirlo de alguna manera, los servidores y dijeron, este compa, ¿qué onda? Es demasiado proactivo, o sea, es demasiado movido, ¿qué onda con él? Y ya pues Germain, el que era mi servidor, que le estaba comentando, no, pues es que hace poco tuvo su encuentro con Dios y quiere entregárselo. No, no manches, pues qué chido, vamos a llamarlo a servir. Y ahí en San Antonio, ahorita ya no sé, ahorita si están viendo algo, alguien de San Antonio, ahorita ya no sé si sea esa regla no escrita, Ujú. pero en mis tiempos era de que para ser servidor en San Antonio tienes que ser como Sonora Grill. El problema de lo que está ahorita, de que tienes que ser guapo, bonito, de ojos de color y bla, bla. No puede ser emo para nada, no puede ser prieto, no puede ser esas cosas. ¿A poco sí? Sí, sí, así, sí, así Así era. era. Entonces, la verdad, habían puros guapillos a consideración como yo lo veía, así como y aparte, pues más presentables. Ajá. Entonces, y se hizo una discusión cuando me querían llamar a servir a mí, porque en ese retiro, la verdad, sí, como que la rompí, como dicen los chavos ahorita. Ujú. Entonces, ya gracias a Dios, como que gané por un voto o 2 votos, porque estaba la mitad diciendo que no, porque no tenía buena imagen y no sabía nada de la iglesia, porque realmente sí, no sabía nada de la iglesia, ni espiritualmente, ni doctrinalmente. Pero pues muchos vieron mi ganas de trabajar y dijeron, pues sí, él se arma. Entonces yo cuando entré al equipo de servicio, yo con mucho miedo dije, no manches, o sea, yo el emo, el rarito aquí y todos los más fresoncitas, pues qué onda, qué estoy haciendo aquí. Yo quiero servir a Dios, pero pues vamos a darle, pero yo con mucho miedo. Sí, sí. Ajá. Y llegaron unos servidores conmigo, me dijeron, ¿sabes qué, vato? Mejor salte. Tú no mereces estar sirviendo aquí por tu culpa, no estás sirviendo a otras personas que sí tienen conocimiento y crecimiento espiritual. Mejor darles oportunidad a ellos. Y a mí me hicieron sentir mal, pero ese sentimiento mal lo convertí, gracias a la soberbia, malamente, en decirle, me los voy a... Bueno, no quise ir majaderías, pero sí me entiendes. O sea, me los voy a tronar, me los voy a demostrar que voy a ser mejor que ellos. Y obviamente mal encaminado, porque empecé a estar mucho en la soberbia. Ujú. A cada rato que de repente tenemos crecimiento bíblico, yo leía más que todos. A cada rato teníamos horas santas y yo me quedaba 2 horas. Y ya saliendo, es como que yo me quedé más que ustedes y ustedes decían que yo no tenía crecimiento y ustedes no decían qué es esto. Y ahora yo los veía de abajo. Pero eso pasó como en un año y medio más o menos de todo ese business, desde que me hicieron menos hasta que yo dije, me los voy a fregar. Entonces empecé a crecer mucho en eso y ahí fue donde yo siento que tuve, como estabas diciendo tú ahorita, que como que 2 encuentros, ese fue como que mi segundo. Yo siento que he tenido tres Ok. encuentros con Dios. Entonces es algo de lo que si quieres quisiera platicar aquí contigo. Ese fue mi primer acercamiento con Dios, en el que yo no sabía nada de Él Como digo, te y Él amo. me dijo, te amo. Ajá. Entonces, ese. Y este otro fue el siguiente, porque empecé yo a creerme más que todos, Ok. a creerme más espiritual que todos, creerme más mejor servidor que todos y todo el business y todos me hacían los mandados. Ok. En San Antonio hay mucho de esa cultura, bueno, perdón, ahorita no sé, ya no soy tan activo Ajá. con todos los servidores de ahí en la parroquia. Pero antes está mucho esa cultura de decir, es que yo soy el mejor predicador de aquí, yo soy el mejor orador, soy el mejor de las dinámicas. Entonces había mucho ego, mucha pelea Ajá. por los reflectores. Ajá. Entonces, la neta, yo ahí pues me empecé a trinear en ese aspecto y pues obviamente es como golpe para moretón. Yo siendo soberbio,
Y todo el ambiente soberbio, pues entré chido y empecé a agarrar reflectores. Ok. También no tan positivos, obviamente, pues por todo lo que es la soberbia. Y de repente llegó un punto en el que fui a un crecimiento con la crema innata, así le decíamos, de San Ajá. Antonio, porque ahí hasta eso empecé yo a ser elitista como ellos empezaron a hacerlo contra mí. Ajá. Ahí pues malamente, Sí. pero me di cuenta mucho después de que decíamos, no, pues ¿quién es bueno para predicar? Él y él y él. Él se nota que es bien chido para espiritual. Vamos a acoplarlo. Y empezamos a hacer un grupito con los que eran mejores predicadores y mejores oradores. Hicimos un crecimiento, que ese crecimiento me gustó muchísimo, bien cañón. Empezamos a hacer un crecimiento en el que nos íbamos a Denis, porque sí, ahí cerca de San Antonio, pues está más o menos cerca el de la Ortiz Mena, el Denis. Ajá. Y era 24/7. Estaba bien Vale. ahí. Entonces, Ok. no sé si has sido tú, Sí. pero ahí puedes comprar ciertas bebidas, refil, todo lo que estés ahí. Ajá. Entonces lo que nosotros aplicábamos, saliendo de comunidad los viernes de 8 a 10 de la noche, nos íbamos ahí y de repente yo pedía que una soda italiana, refil, otra persona un cafecito, otra persona X o Y cosa, y de repente que, muy bien, ¿me traes otro, Simón? Y nos lo rolábamos y Ujú. teníamos bebidas infinitas de todo Probar de ahí todo. a Ok. probar de todo. Y la verdad nos quedamos, porque a las 10 de la noche se acaban las comunidades, entonces después a las 10:30 llegábamos a Il Denis y nos quedamos como hasta las 2 de la mañana más o menos. Ay, caray. Y platicando de la Biblia, siempre, siempre, Ok. siempre. Se llama un grupo de exégesis bíblica, que Ajá. es de profundización de diversas citas. Y lo hacíamos de todos los evangelios. Empezamos primero pues por Mateo, así pues como está por orden. Entonces ya empezamos con todo ese show y la neta me gustaba muchísimo porque obviamente pues yo sentía que éramos la crema y nata y crecía muchísimo más con ellos que con cualquier otra persona que tal vez no tenía conocimiento, Ajá. pero basado en la soberbia, porque Ajá. pues nos puede enseñar muchísimo cualquier otra persona que no Sí. sepa, pero si tenemos la disponibilidad. Tan solo la humildad. Sí, 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 ándale, mal plan. Entonces ahí me gustaba muchísimo porque era de que de repente decía algo, eso está bien perro, hicimos exégesis, o sea, de que, bueno, lectio divina con algunas citas, decíamos, de Mateo 1 al 7 la tarea para la próxima semana. Ok, entonces tú ya veías del Mateo el 1, Mateo 1:35, te pones a oración con esa, vas a la lectio divina, lo escribías, esto está bien perrón, lo voy a decir allá en el grupo que tenemos, no sé qué, bla, bla, bla. Y ya de repente decíamos, a mí me llegó Dios, me dijo esto con esto, no manches, eso está bien chido, y si lo mezclamos con esto que me dijo aquí con esto, ay no manches, era un crecimiento bien fresón, y para hacer unas prédicas súper cañonas, o sea, yo siento que crecí mucho en eso, Ajá. pero pues aumentaba nuestro ego, Sí, nuestra claro. vanidad, Ujú. hasta que llegó una persona que era primo de uno de los chavos de ahí, se llama Omar, no me acuerdo su apellido. De repente fue ahí con nosotros y él iba con una vestimenta muy humilde. Y yo de repente lo vi y como lo escaneé, así como que, cañón, ¿qué onda con este compita? Pues bueno. Y empezó a hablar de cosas de Dios y yo dije, este vato, ¿qué nos va a venir a decir? O sea, ¿qué onda? Típico soberbio, bien Sí, cañón. ajá. Y de repente deja de hablar y se me queda viendo. Me dice, ¿por qué eres tan soberbio? Yo, ¿qué? Pero no he dicho nada. Tú estás pensando que eres mejor que yo, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, estás pensando que eres mejor, hasta por la forma en que me he visto, ¿no? Yo no había dicho nada a eso, no le había dicho a nadie. Y peor porque era uno de sus primos, porque decía, no, pues no le quiero decir nada porque es su primo, pues mejor nomás me lo quedo yo. Ajá. Y dije, ¿cómo chiliones lo pudo saber? Obviamente, pues dones y carismas. Ajá. Y de repente me dice, es que tienes que trabajar eso, si quieres ser un buen servidor de Cristo, tienes que derrumbar esa soberbia y no sé qué, esto, otro, bla, bla. Y la neta me destrozó todo lo que yo había estado sembrando, cosechando, bueno, construyendo, pues. Ajá. Construyó mi castillo hecho en la arena. Y al día siguiente, era sábado, y yo fui a misa, según yo fui a misa a las 12 del mediodía, y a las 12 del mediodía no había misa en ese tiempo. Pero dije, sí hay misa, y no había, y estaba yo solo en el templo chico, bueno, el templo grande que ahora es el chico. Ajá. Para mí era antes el templo grande, ¿sabes? El templo. Entonces fui, y después de ahí dije, pues de aquí soy, si no hay nadie, Dios, ¿qué pedo? Te he entregado todo este tiempo de mi vida haciendo mucha oración, haciendo exégesis, haciendo esto, todo lo que estoy haciendo. ¿Y por qué resulta que no me has dicho que caí por la soberbia? ¿Tan mal es mi servicio? ¿Qué está pasando? Si siento yo que la santidad la tenía aquí en mi mano, ¿por qué me dejaste irme por otro camino? O sea, ¿por qué? Y empecé a gritar un chorro, o sea,
Grité y empecé a llorar bien cañón, bien tremendamente, porque sentía que Dios me había soltado de la mano, me había abandonado. Y ahí fue la segunda vez que Dios me habló. Y luego me dice, tú como todos tienes que pasar por el crisol de la humillación para purificarse y ser realmente un buen servidor. Ya después, pues eso también viene en la Biblia. O sea, todos tenemos que pasar por el crisol de la humillación. Entonces vine y dije, y ahí empecé a llorar un chorro. No manches, pude haber crecido de otra manera, no sé qué esto otro, pero me destrozaste. Pero ya después rato dije, esa era la única manera en la que yo iba a entender, la neta. Entonces eso me hizo trabajar muchísimo. Obviamente hasta el día de hoy todavía puedo decir que tengo situaciones soberbias. Sí, la neta, porque está bien cañón. O sea, en esos tiempos, o sea, nomás para decirte una cosa, de repente iba a misa y decía, y veía a las personas para la línea de confesión, y que yo, ¡ay! Dios, por favor, aléjame de ellos, en serio, aléjame de ellos. Yo no quiero estar en sí de los pecadores. Tan así lo llegué a decir a Dios en oración. Mal plan, la neta, mal plan. Y ya gracias a esa cachetada. Te vas a pedrar para pedrar los pecadores, esto. Ándale, bien fariseote, bien extremo. Y ya gracias a Dios a ese momento empecé a trabajar muchísimo en mi humildad. Obviamente no fue de la noche a la mañana, fue todo paulatino. Y ahorita no te voy a decir, soy más humilde que humilde man. Pues no, pero ya la he trabajado bastante gracias a esos eventos. Y yo digo, gracias al primer evento fue como que decidí entregarle mi vida a Dios. Gracias al segundo evento fue que modifiqué mi servicio, bueno, lo encaminó bien a ser un buen servidor. Entonces siento que eso también es un parteaguas bien tremendo en mi vida. Y a partir de ahí empecé yo a crecer mucho más en crecimiento y conocimiento bíblico y de libros de la iglesia, pero ya no para herir, lastimar o humillar a los demás, sino para ayudarlos. Entonces fue también un parteaguas bien cañón eso en mi vida. Y a partir de ahí empecé a irme a varias partes. Siento yo que San Antonio, como muchas otras parroquias ahorita que tengo pues los 10 años de experiencia, como les estaba diciendo, en la pastoral juvenil, conozco muchas personas que son muy buenas en sus parroquias, pero se sienten que nada más con conocer cómo trabaja su parroquia, ya con eso son unas pistolas. Y se privan de la bendición de conocer la manera de trabajar de muchos otros lados. Sí. Y eso me tocó muchísimo con uno de mis mejores amigos. Mis dos mejores amigos se llaman Alain de Luna y Damián Valenzuela. Son ellos dos mis mejores amigos. Con ellos dos decidí abrir un grupo de jóvenes, porque me hablaron del Notediócesis para que hablara un grupo de jóvenes en el Santuario Padre Jesús Maldonado. Entonces fui y no se pudo abrir en ese momento porque había mucha pelea de ego con otra persona que estaba como coordinadora ahí. Y yo dije, no,